Bendiciones, mis estimados hermanos y amigos. Es para nosotros un enorme placer, es un honor llegar a ustedes a través de la plataforma de Sion Multimedios. De verdad que nos sentimos muy honrados de que Dios nos permita entrar por esta puerta usando las redes sociales y llegar a ustedes, a sus casas, a sus hogares, en Costa Rica y aún fuera de Costa Rica, llevando el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Les saluda su pastor y amigo Ever Suriel Flamenco, y nos acompaña también el pastor Brian Rojas, quien está en la dirección del programa. Así es que, estimados amigos, de verdad nos sentimos muy privilegiados de parte de Dios de estar con ustedes en este primer programa y decirles que desde hoy, a través de todos los viernes de 9 de la noche en adelante, estaremos con ustedes compartiendo el poderoso mensaje de la palabra del Señor a través del programa Caminando con Dios. En esta noche, estimados hermanos y amigos, quiero compartir un pequeño consejo de la Escritura a través de un tema que va a ser muy importante. El tema a tratar será la actitud que debemos de tener en medio de las crisis. Y no solamente le hablo al pueblo del Señor, le hablo a todos, debido a lo que estamos viviendo en este tiempo y sobre todo en estos días de esta pandemia que ha venido a teñir de luto a muchas familias. Es algo que no lo esperábamos, pero llegó. Y así suelen ser las crisis. Las crisis llegan en los momentos inesperados. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra del Señor, que se una conmigo en esta noche y vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 6. Solo estaremos leyendo 2 versículos de una historia. Así es que yo le invito a que vayamos a esos 2 versículos y después estaremos haciendo una breve introducción. Vamos a esos versículos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 6. Leamos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Lo primero que quiero que sepa es que quien está hablando ahí es nuestro Dios a través del profeta Isaías, el cual había sido visitado por el rey de Judá, un hombre llamado Ezequías, el cual estaba atravesando una crisis terrible, una crisis, hermano, bastante difícil. Un rey llamado Senaquerib de Asiria estaba amenazándolos, había enviado a siervos, a mensajeros al palacio de Ezequías para amenazarlo de muerte. En las cartas venían amenazas, venían vituperios, venían palabras terribles. Y de alguna manera eso había llevado a Ezequías a sentir cierto temor. Es indiscutible que en medio de las crisis nos sintamos cierto temor. Eso es normal, estimado hermano y amigo. Quizás usted hoy lo está sintiendo. Quizás usted en estos días ha estado un poquito amedrentado por esta situación y se le han quitado las ganas de comer, se le han quitado el deseo de dormir. Pero yo le invito a que tenga fe, a que tengamos esperanza. Y de eso quiero hablar en esta hora, de las actitudes que debemos de tener en medio de las crisis. ¿Qué debemos de hacer en medio de la crisis? Porque las crisis vendrán, estimado amigo. Es más, en la historia del ser humano hemos vivido muchas crisis. Pero recuerde que en todas ellas hemos podido salir adelante. ¿Y por qué hemos podido salir adelante? Porque hay alguien que está con nosotros. Hay alguien que está a tu lado y está a mi lado. Su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que este rey Senaquerib había enviado cartas al rey Ezequías
para desanimarle, para turbarle, para que aquel rey perdiera su confianza. Y hermano amado, en la vida hemos muchas veces recibido cartas que vienen del maligno, amenazas. Hemos recibido palabras que quieren golpear nuestra vida, tratando de que dejemos todo a un lado y que nos echemos a llorar. Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Qué fue lo que hizo Ezequías para contrarrestar esta crisis? ¿Qué fue lo que hizo aquel rey, el rey de Judá? ¿Qué es lo que debe de hacer usted y qué es lo que debemos de hacer hoy? No podemos quedarnos llorando. No podemos quedarnos en las casas, hermanos amados, sufriendo. No. Debemos de sacar fuerza de donde no lo hay. Debemos de, hermanos amados y amigos, esperar que las cosas cambien. Pero mientras eso se da, tenemos que tomar actitudes diferentes. Tenemos que tomar actitudes conforme a la palabra del Señor. Y la primera actitud que quiero que veamos conforme a la palabra de Dios, la encontramos ahí mismo en Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 14. Y quiero leer el texto y dice así: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Lo primero que quiero que usted sepa en esta noche es que debemos de tener confianza en Dios en medio de las crisis. ¿Qué fue lo que hizo el rey Ezequías cuando vinieron aquellas amenazas a su vida? Cuando su reino estaba tambaleando. ¿Qué fue lo que hizo ese rey para poder obtener la victoria? Número uno, primera actitud: confiemos en el Señor. Confianza en Dios. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y cuando hablamos de monte, hablamos de firmeza. Cuando hablamos de monte, hablamos de estabilidad. Si algo debemos de tener en medio de esta crisis, es una estabilidad emocional. Si algo debemos de tener en medio de esta situación, es confianza en nuestro Dios, estimados hermanos y amigos. Ezequías puso su caso delante de Dios. ¿Delante de quién está usted poniendo su caso? ¿A quién está acudiendo usted en esta noche? ¿Estará acudiendo al vecino para poder solucionarle el problema? ¿Estará acudiendo al brujo, al hechicero? ¿Estará acudiendo al hombre, a la mujer? Pues yo quiero decirle que al que debe acudir en esta noche es al Jesús, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él usted podrá encontrar paz, en Él usted podrá encontrar descanso. Sí, en el mundo tendremos aflicción, eso lo dice la Biblia, pero el texto no se queda ahí, pero dice: pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Así es que en medio de las crisis debemos de confiar en Dios, debemos de creerle al Señor, debemos de esperar en Él, reposar en Él. Así fue lo que hizo Ezequías. Dice la Biblia, usted leyó conmigo, que Ezequías llevó las cartas delante de Jehová y las puso delante de su Dios. Póngale hoy su caso a Dios y le aseguro que Él será juez justo para resolverle a su favor. Ponga su situación hoy, en esta noche, en las manos de Dios y usted podrá dormir tranquilo. Y mañana usted verá un nuevo día y usted experimentará nueva misericordia. Así es que la primera actitud que debemos de tener en medio de la crisis es confianza en Dios. No se turbe vuestro corazón, no se exalte, no tenga temor, no caiga en el error que muchos están cayendo, en desesperación. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, como dice su palabra en el libro de Romanos, ¿quién contra nosotros? Segunda actitud que quiero que usted vea conmigo en esta noche, que debemos de tener en medio de la crisis. Y la encontramos en el versículo 15, capítulo 19, versículo 15. Y dice así: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra.
Y sigue la oración de Ezequías delante de Dios. Pero quiero en esta noche decirle que la segunda actitud que debemos de tener en medio de las crisis es que tenemos que tener una actitud de intimidad con Dios. Debemos de buscar el rostro del Señor. Que estos días que hemos estado en casa, donde se nos ha pedido no salir, donde hemos tenido que suspender nuestras actividades en la iglesia, que no sea una excusa para caer, hermanos, en tibieza espiritual. Que no sea una excusa para enfriarnos. Que no sea una excusa para, hermanos, dejar salir los deseos de la carne. No, más bien, hermanos, que este tiempo sea un tiempo de reflexión, un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de estar en el cuarto, en el aposento, en la intimidad, hermano amado. La Biblia nos habla de que hubo un hombre llamado Daniel, que cuando se firmó un edicto que no se clamara a otro Dios que no fuera el Dios de los babilonios, aquel hombre llamado Daniel corrió a su aposento y se postró delante de Dios como lo hacía hacer, hermanos, todos los días. 3 veces al día oraba Daniel. En medio de la crisis, nuestra actitud debe de ser una actitud de intimidad con Dios. Creo firmemente que el único que puede solucionar esta situación se llama Jesús. No sé, hermano amado, no sé, amigo, podríamos atribuirle esta situación al adversario, al enemigo, o podríamos decir que son juicios que se están viviendo, no sé, pero sí tengo por seguridad, tengo por certeza que si esto viene de parte del enemigo, el único que puede detenerlo es la iglesia del Señor a través de la humillación. La Biblia dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y si esto no es que viene del enemigo, si no es un juicio de Dios, también la iglesia puede hacer que Dios detenga su juicio y que Dios tenga misericordia. Así es que de una u otra manera la intimidad con Dios es necesaria en la vida de los creyentes. Estimado amigo, busque al Señor ahí donde usted está. Tal vez está en su casa en esta noche. Saque un tiempo para hablar con Dios. Lleve su familia al altar de oración. Que este tiempo quizás que está en su casa, que lo han mandado a tener un estado de reposo, que le dijeron vaya a su casa y mañana no trabaje, que le sirva a usted para reflexionar, para buscar el rostro de Dios, para buscar la presencia del que puede hacer lo imposible posible. Y quiero terminar con la tercera actitud que debemos de tener en medio de las crisis. Y es una actitud, estimado amigo, de adoración. La Biblia dice que debemos de adorar a Dios en todo tiempo. Que la alabanza debe de estar de continuo en nuestra boca. Así es que no pierda el gozo del Señor. Quiero decirle que la historia de Sennacherib y Ezequías, estos dos reyes que estuvieron a punto de enfrentarse, pero al final Ezequías no tuvo que ensuciar sus manos. Dios le dio la victoria. Dios, hermanos, exterminó a los asirios, a Sennacherib. Sus propios hijos lo mataron a ese rey terrible, un rey malvado, un rey que no temía a Dios y que su fin fue trágico. Pero Ezequías no tuvo que ensuciar sus manos. Ezequías confió en Dios. Ezequías tuvo intimidad con Dios. Y Ezequías adoró a Dios. ¿Qué debemos de hacer hoy? Adoremos a Dios. A donde quiera que estemos. Está en su casa, adore a Dios. Está en su trabajo, adore a Dios, mi estimado amigo, porque la adoración traerá mejores tiempos. Cuando alguien adora a Dios, la tristeza se cambia en alegría, en gozo. La Biblia nos narra de 2 hombres, los cuales usted seguro ha oído hablar de ellos. El apóstol Pablo y Silas, allá en el libro de los Hechos, nos menciona de cómo fueron encarcelados en una ciudad que no era la de ellos. Y fueron encarcelados por predicar el evangelio de Cristo. Cualquiera podría pensar que eso era una crisis, y sí lo era.
Los habían metido en la cárcel del más adentro, en medio de la oscuridad, los habían encadenado, los tenían ahí encarcelados, posiblemente sin alimento, fría, era la cárcel fría. Pero dice la Biblia que como a la medianoche se empezaron a oír cantos y oración. ¿Sabe usted quién estaba cantando? ¿Sabe usted quién estaba orando? Pablo y Silas. Ellos estaban adorando a Dios. Podemos adorar a Dios en medio de la crisis. Podemos hacer que la crisis sea un tiempo de crecimiento espiritual. Podemos salir en victoria en medio de esta tragedia que está enlutando al mundo, pero que nosotros los hijos de Dios sabemos que todo obra para bien. Así es que, mi estimado hermano y amigo, tengamos confianza. Le pido en el amor del Señor que tenga confianza. Le pido en el amor de Dios que vaya a la intimidad con Dios, que aproveche este tiempo para hablar con nuestro Dios. Y le pido también en esta noche que adoremos al Señor. Así es que estas son las actitudes que debemos de tener en medio de cualquier situación adversa. Recuerde algo, quien está en la barca es Cristo. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que yo le agradezco por permitirme entrar hasta su hogar y le bendigo en el nombre del Señor. Y sé que mañana será un tiempo mejor. Le ha hablado su amigo pastor Ever Flamenco y espero que en cada viernes nos acompañe a través de esta cita, la cual hemos denominado Caminando con Dios.